esta hora le damos la bienvenida a José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. Qué gusto, buenos días, José. Buenos días, Liz, para ti, para Milton, para toda la audiencia de Teleamazonas, también buenos días y muchas gracias por la invitación. Y ayer escribías un artículo que titulabas Lazo no servirá más de punching ball, y en la parte medular pues hacías referencia a lo que pasó con enviar este contingente de policías afuera de la superintendencia de bancos, y decías que eso es el reflejo de que ya el presidente se hartó. ¿Para dónde lo conduce el estar en este estado, ¿no? El ya estar harto de todo lo que ha venido dándose en contra de su gobierno durante este tiempo? Bueno, ahí me parece justamente esta sensación de hartazgo que se entiende y que se ve en la actitud del gobierno, porque es evidente que ha tenido una asamblea que no solamente ha tratado de votarlo al presidente y no una vez, sino también grupos de la asamblea que han tratado de que afuera han apoyado las tentativas que ha habido desde la calle para votarlo. Entonces, primero hay un presidente que está asediado y con la convicción absoluta de que la Asamblea lo quiere votar. Segundo, tienes toda la actitud legislativa de la Asamblea, en la cual no ha habido las principales leyes del presidente, han sido o engavetadas o destrozadas o olvidadas o negadas o archivadas. Entonces, hay una actitud. Y por último, hay esta Asamblea que, sabiendo que el Ejecutivo cometió un error, y de ahí partimos para la terna del superintendente, lo primero que hace es aprovechar la oportunidad e ir y posesionar a ese superintendente, incluso haciéndolo por la vía digital, como fuera, pero en una urgencia de ganar una carrera contra el Ejecutivo. Entonces me parece que la reacción del presidente es de hartazgo. Y la muestra del hartazgo es llenar de policía en la superintendencia de bancos, ¿verdad? Ahora, dicen que el presidente estaría a favor de que se destituya a los 70 asambleístas que votaron, que posesionaron al superintendente de bancos. Es decir, ya empezamos a hablar del caso Manteles, incluso lo que pasó en 2007. ¿Esa es la muestra de hartazgo del presidente Lazo? Bueno, empezar a ser así de duro y así de, digamos, no sé si de poco democrático, porque le van a acusar de eso. Bueno, no se ha producido ese hecho, ¿no es verdad? No. No se ha producido. Entonces, un poco esa es una presunción que hay en este momento. Lo que se produjo fue la custodia policial en la superintendencia. El uso de la fuerza le corresponde al Ejecutivo, eso es obra del Ejecutivo. Correcto. Entonces, el tema aquí es que si el presidente, en efecto, pudiera apoyar, pero no es él el que tiene que tomar esa decisión, no es él el que va a destituir a los 70 asambleístas en caso de que fuera por esa vía. Entonces me parece que si eso se produce o se produjera, va a ser consecuencia de un proceso jurídico en el cual evidentemente aquí la asamblea no acató un fallo, por polémico que haya sido, de la jueza en este caso. Entonces me parece que si hubiese esa decisión por parte del Ejecutivo, no lo puede ni aplicar ni aupar. Es decir, en este momento veremos qué hace el gobierno. Si el gobierno hace la demanda, bueno, ahí sí habría una voluntad expresa del presidente o del gobierno de entrar en esto. Lo que sí hay ya, Milton, es una pugna absoluta, un choque de trenes que venía ocurriendo, y lo único que me parece que ha cambiado es que Lazo ha mandado el mensaje de que no va a seguir siendo, digamos, el trompo de poner, por decir esa expresión, en esta pelea o en esta rivalidad que hay con la Asamblea Nacional. O sea, y hay dos preguntas, pero ¿el camino estaría allanado para que él haga la demanda en ese caso? Hay un proceso, Liz, hay un proceso jurídico, y en ese proceso jurídico hay varios elementos que están en juego. Por ejemplo, había el tema de que se consultó a la Corte Distrital de Guayaquil. Hay el hecho de que también se ha dicho que se puede consultar a la Corte Constitucional. Entonces, hay procesos jurídicos. Lo que pasa es que la Asamblea de Viva, ¿no?, quiso ganarle la mano al presidente y absolutamente en una actitud de rivalidad, de imponer una visión desde la Asamblea y de imponer un funcionario. Eso significa que ahora
la Asamblea tendría que posesionar al otro superintendente que salga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es muy posible que no lo haga. Entonces estamos asistiendo a una pugna absoluta que ya se venía dando. Lo que pasa, me parece, es que se ha transparentado y que las fuerzas, en este caso el Ejecutivo, llegó al tope de un aguante, si se quiere. Y me parece que ahora va a haber otra situación, hay una nueva etapa. Y esa pugna pone en riesgo esa conformación de esa comisión para establecer diálogo seguramente, y también ha llevado a que el gobierno, a través del ministro Francisco Jiménez, diga que ahora sí van a remitir las preguntas este mes a la Corte Constitucional para una consulta popular. Pero estamos en un año también político, electoral. ¿Cuánto puede llegar quizás a contar con respaldo esa consulta de aquí a febrero del 2023? Liz, la primera parte de tu pregunta toca, en efecto, a esta visión ficticia, ¿no? Porque es una ficción, este diálogo supuesto del ministro de Gobierno con la Asamblea Nacional. Lo que se vio fue una carta del señor Saquicela en la cual es increíble que el presidente de la Asamblea no haya puesto un solo proyecto de ley en su carta. No puso uno. Entonces, ¿de qué van a discutir? Es decir, te invito a discutir, pero, o sea, te invito a comer, pero no hay nada sobre la mesa. Eso es absurdo, es decir, eso muestra que eso era una actitud política, pero que no tiene que ver con un diálogo necesario, urgente y que debería ser fecundo entre las dos funciones. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta sobre la consulta, a mí me parece que la consulta en este momento puede ser necesaria desde el punto de vista institucional, pero no va a abonar en nada al ambiente que hay entre la Asamblea y el Gobierno. No va a resolver esa pugna, no va a resolver esta situación en la cual el Gobierno no cuenta absolutamente con la Asamblea, y la Asamblea lo que ha tenido hasta ahora es o una actitud obstruccionista o una actitud abiertamente conspirativa. Se desempolva entonces la muerte cruzada otra vez. Me parece que ese es un tema que está sobre la mesa, que debería estar sobre la mesa. ¿Por qué, Milton? El Gobierno Nacional ha dicho una cosa y el presidente han dejado entender que no fueron a la muerte cruzada en octubre por ayudar a la economía, por atender los temas económicos y para no hacerle daño a ese proceso de reactivación económica. Pero todos los daños se han venido produciendo, los daños colaterales se han venido produciendo por todas estas diferencias, por todas estas tentativas de ir contra el gobierno. Y la muerte cruzada sigue sobre la mesa. Entonces, ya mismo no hay mesa. Bueno, la muerte cruzada va ahí. ¿Por qué? De alguna manera, lo que hay es una situación tan complicada, tan enredada, tan compleja, que me parece que el presidente va a tener algún momento que explicar al país por qué los límites que en este momento son absolutamente visibles son límites que no se pueden prolongar durante 3 años más. Y entonces decir, bueno, un solo dolor. No toda esta serie de efectos colaterales que está sufriendo la economía. Veamos que, por ejemplo, el riesgo país ha subido en días casi 300 puntos. Bueno, eso significa que afuera la gente está viendo que esta pugna no es buena ni para la reactivación, ni para la confianza, ni para las inversiones que tienen que venir al país. ¿Muerte lenta o eutanasia política? Entonces, lo mejor es, o sea, me parece que vuelve a estar sobre la mesa el hecho de que la muerte cruzada es un dolor, una gran explicación, y además esa muerte cruzada podría venir acompañada de la consulta, lo cual hace que el país vea que tiene que decidir. Milton, lo que hay, esa pugna entre los dos poderes, es porque el país votó en forma diferente. Y entonces, si en algún momento esto hay que acompasarlo, que haya un gobierno que pueda tomar decisiones y que el país sienta que el país está absolutamente gobernado, que tiene un rumbo y que no hay ni obstrucción ni conspiración que no hacen parte del proceso democrático. Gracias, José. Tenemos que terminar. Son las 7:58.